Bueno, primero me presento, mi nombre es Ivana Mazo, yo soy psicoanalista, licenciada en psicología y docente en la UNSAM. Laburo un poco con el deporte y también, bueno, mucho con infancias y adolescencias, así que por eso es un poco fue la propuesta de hacer un curso sobre el juego. Em, por ahí sí me gustaría escucharlos un poco, más allá de que se presenten. ¿Cuál fue el interés por los cual se anotaron? Y también, bueno, nada, si laburan con algo de infancias o por qué, para pensar un poco lo que yo llamo la clínica, digamos, ¿no? Por lo menos en la psicología o en el psicoanálisis tenemos la clínica, que son los casos. Pero bueno, también desde otras áreas, los docentes también tienen su clínica, los profes, bueno, entonces un poco también para que no sea solamente un concepto vacío, sino tratar de ir articulando con algo eh, que, bueno, que pueda ser una herramienta, ¿no? Ver desde dónde ustedes están pensando el juego, si laburan en algún lugar específico. Así podemos también pensarlo como herramienta más allá de lo teórico. Bueno, nada, quien quiera, o levanta la mano o empieza, no hay problema. O lo escriben en el chat si no pueden hablar, digamos, yo simplemente para saber qué info tienen sobre psicoanálisis, sobre psicología. Dale, Gladys. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Gladys Rearte, soy terapista ocupacional, aparte soy docente en la carrera de terapia ocupacional en la UNSAM y trabajé muchos años en el Servicio Penitenciario Federal. Y sí utilizaba el juego, digamos, me gusta jugar. Cursé el primer año, digamos, los dos ciclos en el Instituto Nacional de Tiempo Libre y Recreación, un poco como para tener un poco más de herramientas, y es algo que siempre me gusta, siempre trabajé en la parte de salud mental, con lo cual, digamos, el juego te posibilita un montón de herramientas para poder ver, hablo yo como terapista ocupacional, Ujú. para Sí, ver sí, sí. por ahí más en forma concreta las conductas y poder trabajar desde ahí. Ujú. Bueno, Y, buenísimo. Bueno. y aparte, digamos, bueno, en la carrera de terapia ocupacional ahora estoy dando una materia que se llama OT3, que es Ocupaciones Terapéuticas 3, que tiene que ver con el juego, el tiempo libre y la recreación. Ujú. ¿Y hasta qué edad más o menos laburás? ¿O es todas las edades? Sí, sí, el Bien. juego va, por lo menos la visión mía, digamos, el juego es una herramienta que a veces está, para mi gusto, digamos, como menospreciada. Ujú. Y sin embargo me parece que es una actividad o una ocupación extremadamente valiosa a cualquier edad. Ujú. Bueno, gracias. No, por favor. Buenas, yo soy Hernán de Rosario, yo soy licenciado en ciencia política, soy psicólogo social, eh, tengo unas especializaciones hechas en gamificación y soy operador lúdico, la verdad es la temática del juego aplicada a lo organizacional, a las capacitaciones, yo trabajo mucho en ese sentido, siempre me resultó muy interesante. Estoy cursando ahora la formación en acompañante terapéutico también. Eh, Ujú. y bueno, y soy, ya sea dentro de mi trabajo y participo en diferentes organizaciones no gubernamentales, casi siempre en las cuestiones de capacitación, donde utilizo como las dinámicas lúdicas y este tipo de cosas de manera como permanente, como herramienta para mi trabajo. Así que es algo que siempre me Ujú. interesa. Y bueno, desde la perspectiva psicoanalítica y bueno, desde la psicología también es algo que me interesa bastante. Así que por eso me sumé a la propuesta. Bueno, buenísimo. Gracias. Ujú. Bueno, mi nombre es Cintia, sí, soy consultora psicológica, sí, no trabajo con patologías ni nada por el estilo, pero me interesa todo lo que es lo lúdico, sí, porque es otra forma de observar, Ujú. sí, y bueno, supe del curso, del taller este y nada, me interesó. Bueno, buenísimo.
Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Rosales de la UNSAM, recibida terapista ocupacional. Trabajo con población niños y adolescentes en consultorio, al igual que, bueno, que Gladys Rearte, que fue docente mía, compartimos esa visión que el juego abarca, digamos, varias, es decir, en todas las etapas etarias, pero bueno, en particular yo con población niños, niños que generalmente tienen dificultades en la comunicación, en el lenguaje, el mirar, digamos, estoy acá en el curso para poder observar, ampliar la mirada en el tema del juego, es decir, qué están comunicando a través del juego, digamos, hasta qué punto esto está dentro, digamos, del parámetro, ¿no? De qué juego, ¿no? Digamos, desde la mirada psicoanalítica, qué más se puede observar. Bien, bueno, buenísimo. Laura, no sé si estás, si podés hablar o si querés compartirnos por chat algo, si no, avanzamos. Eh, bueno, por ahí, a ver, en principio vamos a empezar un poco con lo que es el juego. A mí me gusta pensar el juego como una herramienta, digamos, para lo que es simbólico, pero un poco más allá de lo simbólico, ¿no? El juego también aparece, lo vamos a ver un poco en relación al deporte, en relación al cuerpo y también como una posición, digamos, ¿no? Yo lo pienso, el juego en el infante como una capacidad de creación, pero también vamos a ver el juego patológico, eh, lo que es ahora la virtualidad, digamos, un poco con eso también, el videojuego, qué función tiene eso para alguien, porque a veces uno trae, bueno, soy adicto al juego, bueno, como, ¿qué significa? Es un poco, ¿qué significa ser adicto a un juego, ¿no? El juego también tiene ese componente de repetición, que sabemos por ahí los que son, los que trabajan, cómo eso se repite, y a veces uno piensa que se puede elaborar algo con esa repetición, y a veces es simplemente repetición, digamos, no automática. Y ahí podemos pensar en algo del cuerpo, de su satisfacción. Bueno, ¿qué pasa cuando yo repito un movimiento? Digamos, ¿no? El juego también es movimiento. Por supuesto, ahora vamos a entrar en lo que es definición y quizás a ubicar como los diferentes tipos de juegos, ¿no? El juego solitario, el juego reglado, el juego grupal, digamos, eso sería como las clasificaciones generales, que eso de última también lo podemos encontrar en cualquier lado, digamos, como bibliografía. Pero sí es importante, bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa alguien que no puede respetar determinada regla en un juego, ¿no? Entonces ahí tenemos que pensar siempre en el sujeto, digamos, en lo propio. ¿No? Uno puede decir, bueno, sí, el juego reglado se espera que a partir de los 5 o 6 años el chico ya pueda empezar a... Ahora, eso por ahí hoy un poco se extendió. A veces los chicos están en primer grado y no respetan el juego, no se pueden quedar sentados. Eso se ve mucho con la cuestión que se la asocia o que se la mal asocia a la hiperactividad, digamos que hay algo de eso. Por otro lado, no podemos medicar a todos los chicos. Los chicos cada vez están mucho menos tiempo sentados. Esto es algo que se ve mucho en la clínica, en el consultorio, muchas notas de la escuela, digamos, ¿no? Bueno, se porta mal, se para en clase, no puede estar quieto, no puede estar sentado, y entonces vienen con esa problemática y uno enseguida, ¿no? Se pone a ubicar, bueno, si bien hay algo de ese sujeto, también hay algo que se está empezando a hacer más generalizado, ¿no? Y no pasa solamente en los niños chiquititos, sino también en los adultos, digamos, jóvenes adultos. Eh, Sujetos que no pueden estudiar 8 horas de corrido, como por ahí estudiábamos algunos, ¿no? Y por ahí vienen y se preguntan, no, me senté 3 horas, 4 horas a estudiar, pero no puedo. Bueno, cambió eso. Quizás a veces tenga que estudiar 1 hora, pararse, hacer otra cosa. Digo, ¿no? Esos tiempos fueron cambiando y se ve mucho como en la extensión de lo que se esperaba a determinada edad. Esos tiempos
más cronológicos de, bueno, a los 6 años el chico juego reglado o a los 3 años tiene que dejar el juego solitario. El otro día venía una mamá diciéndome que su hijo de 3 años hace juego solitario, ¿no? No todo el tiempo, pero que lo hace bastante. Bueno, digo, no, está bien, 3 años todavía, está en el jardín todavía no le dijeron nada. eh, ¿Por qué se espera? Una cosa es que tenga 10 años y así todo, si hace un juego solitario y después participa en el grupo, no pasa nada. El tema es que estamos todo el tiempo queriendo como llevar a veces para ubicar al sujeto en una clasificación que no nos encontramos. Entonces, en principio, bueno, ubicar bueno, qué tipo de juego solitario es, ¿no? Una cosa es, bueno, en la clase de educación física, el profe tira alguna actividad y el nene se va solo, y otra cosa es, bueno, después de la actividad, en el recreo, se quedó solo. Es distinto, digamos, ¿no? Porque es un chico que puede atender a la consigna, pero que a su vez también disfruta en el recreo de estar solo. Bueno, dos cosas como totalmente diferentes. Por eso me parece ubicar más allá de las definiciones que podamos ver o de lo conceptual, de qué estamos hablando, de quién, en qué contexto y todo el tiempo, qué pasó. También los voy a invitar a que traigan, si tienen, bueno, me pasó esto con algún paciente, como para empezar como a ubicar de qué se trata, ¿no? Em, bueno, vamos a empezar un poco con, esperen que abro ahí, eh, alguna definición. Yo tomé algunas cosas que están dentro de la bibliografía eh, sobre juego. Esperen que voy a poner más chiquititos a ustedes. Ahí está. Bueno, entonces esto lo tomo de El Conin, ¿no? Que está dentro de la bibliografía. Él habla de los vocablos juegos y jugar. Dice, bueno, juegos y jugar tienen muchas acepciones. La palabra juego se emplea en el significado de entretenimiento o diversión. Jugar significa divertirse, también se emplea en el sentido figurado de trastar a alguien, jugar con una persona, de obrar con honestidad, jugar limpio, por ejemplo, ocupar cierta posición, jugar un papel rector, correr un riesgo, jugarse la vida, tratar algo con ligereza, jugar con fuego, etc. Los diccionarios hacen distinción entre el sentido directo fundamental y el figurado de estas locuciones, pero no es claro, por ejemplo, en la expresión jugar en la bolsa, la palabra jugar tiene sentido figurado y en la expresión jugar a la baraja sentido directo. O sea, ¿por qué traigo esto? ¿Por qué me interesa esta cuestión? Porque eso implica el lenguaje. Digamos, ustedes saben que el psicoanálisis labura mucho con el lenguaje, con la gramática. Entonces, ¿qué significa jugar? Bueno, jugar puede ser muchas cosas. Digamos, no simplemente jugar es, bueno, me pongo a agarrar una pelota y juego, sino que jugar también en esa palabra hay un sentido, o podríamos decir, hay varios sentidos. La palabra en sí puede tener una significación, pero va a depender siempre de qué impronta le dé ese sujeto, ¿no? Si un sujeto, a veces se usa mucho ahora con el tema de fútbol, ponete la camiseta, ponete la, ¿no? Como, bueno, son maneras de decir algo. El jugar implica eso, bueno, jugar limpio, jugarse la vida, jugar, digo, ¿no? Puede tener como diferentes maneras de significar, con lo cual esa palabra ya de por sí implica algo más que jugar a un juego, digamos, ¿no? Eh, por eso tomo esa definición, me parece que es interesante. Bueno, también hay un biólogo, psicólogo holandés, que habla del jugar en tanto al movimiento, al vaivén de la espontaneidad y la libertad y la alegría del esparcimiento. Para mí es súper importante tomar el concepto de movimiento también, porque el movimiento implica, bueno, el cuerpo, ¿no? Y en esta época, el cuerpo, sobre todo en niños y adolescentes, está un poco, podríamos decir, o por momentos inhibido, ¿no? Mucho post pandemia pasó que muchos adolescentes les costó, les cuesta, incluso hay como toda eh,
como una parte de alumnos en la universidad, digamos, ¿no? Yo también atiendo en la universidad, soy psicoanalista, ahí atendemos en el Centro de Estudios Psicoanalíticos, y la verdad es que después de la pandemia, muchísimas consultas con esto de volver a salir, ¿no? Jóvenes, sobre todo. Los adultos como que, bueno, mal que mal, pero hubo una franja entre más o menos 18 20 años, incluso habíamos estado ahí trabajando con esa población, que les costó mucho volver a los encuentros, ¿no? Hay algo del movimiento del cuerpo, por eso cuando uno juega y pone en juego el cuerpo, también si es un cuerpo torpe, si es un cuerpo, cómo es esa motricidad, cómo es esa persona que si se inhibe. Bueno, digo, me parece que también en ese punto el movimiento, son dos cosas digamos que yo recorto de todas las definiciones, el movimiento por un lado y después qué implica. Podríamos decir que también eso se relaciona, ¿no? Eh, si alguien es muy inhibido, probablemente la manera en que elija definir el juego sea, bueno, no es jugarse la vida, ¿no? Es como, ¿no? Entonces, por ahí también eso me parece como súper interesante, cómo alguien pone en el juego, en el momento del juego, su cuerpo, digamos, ¿no? Por ahí esto en terapia ocupacional se puede ver también, ¿no? Seguramente. eh, Cómo es ese cuerpo que juega, ¿no? También lo vamos a ver mucho en el deporte competitivo. Bien, esas son algunas definiciones que agarro. Después, por supuesto, lo tenemos a Winnicott, ¿no? Eh, Winnicott va a hablar del juego también como una experiencia. Porque ya en la clase que viene vamos a hablar de Freud, que Freud lo va a tomar en relación a la creación, a lo literario, pero bueno, en principio vamos a empezar con Winnicott, que habla del juego como experiencia. También me parece como súper importante. No es una actividad ni una fantasía, dice, es una experiencia viva que ocurre en un espacio intermedio entre la realidad interna y externa. Después, si quieren, el libro de Winnicott que estoy usando es el libro de Realidad y Juego, que es un libro bastante conocido, pero si alguien no lo tiene y lo quiere en PDF, me lo piden y yo se los mando. Bueno, se los paso. Es un poco, esperen que anoto. Es un poco largo a veces, ¿no? Como algunas cosas, pero bueno, es clave, digamos. Es un libro que hay que tenerlo, digamos, en la biblioteca. Un poco para eso, para leerlo y porque, bueno, es un gran exponente del juego. Pero bueno, entonces nos quedamos con esa definición, ¿no? Desde Winnicott, es una experiencia, no es una actividad, sino una experiencia viva, que ocurre en un espacio intermedio entre la realidad interna y la externa. Es un espacio potencial. El juego se sitúa en una zona intermedia, bueno, entre el bebé y la madre, ni totalmente adentro ni totalmente afuera. Em, Quizás ahora eso también me parece que cambia, ¿no? El juego antes era de una manera, él lo pensaba mucho en esta relación madre y bebé, pero bueno, eso la verdad es que sigue, se extiende, digamos, ¿no? Ahora los chicos, 7, 8 años, también tienen como una relación con la madre, con los padres, digo, eso se puede seguir viendo, a veces incluso más grandes, incluso en chicas, ¿no? Eh, las chicas hoy vienen a veces con mucho vínculo con la madre, muy pegadas, digo, hay algo de ahí que eso que se puede seguir viendo, digamos, no es solamente cuando él dice madre bebé, sí, porque uno lo piensa en un primer tiempo estructurante, pero la realidad es que eso se ve todo el tiempo. Incluso, bueno, los videojuegos, por ahí hay mucha gente grande que juega a la Play, a los videojuegos, una parejita, ¿querés decir algo, Gladys? Ah, hay una parejita que atiendo que los dos juegan a los videojuegos, conviven, y la verdad es que es como una actividad entre ellos, ¿no? También es algo que escucho mucho. Chicos grandes, más allá de que la Play siempre está entre los hombres, hoy todavía más. Incluso tengo un paciente que estudia para videojuegos y animación y él me dice, bueno, todos jugamos a algo,
¿no? Me dice, la gente juega o al Candy Crush o al Sudoku, me dice, no importa qué, sopa de letras, me dice, todos juegan a algo, ¿no? Como su teoría. Y me pareció interesante porque hay algo de eso. Entonces también uno puede pensar, bueno, ¿qué deposito en el juego? Digamos, cuando estoy jugando a algo, ¿no? Más allá de que eso quizás se va perdiendo, lo que más se pierde es el movimiento, pero no se pierde el juego, ¿no? Incluso el que apuesta, el que va al casino, no, pero fui un día, pero bueno, pero ¿qué pongo ahí? Digamos, ¿no? Eso después lo vamos a ver en la última clase, todo lo que tiene que ver con las apuestas virtuales, que se está dando mucho en jóvenes y en adolescentes y, bueno, adultos, pero sobre todo en jóvenes. ¿Qué pongo ahí y qué saco, digamos, ¿no? Porque lo que desaparece es el cuerpo. Entonces, de vuelta, uno podría ir pensando, bueno, qué lugar o qué función tiene el juego para esa persona. No es lo mismo el chico de 6 años que lo único que quiere hacer es moverse en la escuela y jugar y correr y levantarse de la silla, que el adolescente que por ahí no va a las clases de educación física, se queda sentado, pero se queda jugando en el celu o algo, ¿no? Como para empezar a pensar como, bueno, esas diferencias. Bueno, sigo con Winnicott. Eh, bueno, toma el concepto de precariedad y creatividad. Dice, el juego es intrínsecamente incierto y creativo. Su precariedad proviene de la tensión entre lo subjetivo y lo objetivo. Eh, bueno, no es igual al juego que está regido por reglas que la actividad libre, creativa y espontánea. Eso también me parece un concepto importante para empezar a pensar, bueno, esto de lo creativo, lo espontáneo, que se da más en determinado juego, por ahí en el juego simbólico. En general uno empieza a pensar el juego como, bueno, una expresión o una representación de algo. Esto por ahí lo toma más desde el psicoanálisis en un primer momento Freud. Bueno, ¿qué representa el juego? que, que ubica ese niño que hace todo el tiempo una repetición de él lo toma del Forda de su nieto, ¿no? Entonces él lo que ve es que el nene todo el tiempo repite una sensación displacentera, ¿no? Dice, ¿cómo alguien puede repetir esto que le causa dolor? Bueno, él lo toma. Eh, Ahí no hay algo creativo del nene, sino como más la repetición. Ahora, uno también puede ver en los chicos la manera que tienen creativa de representar algo. No sé, uno le da juguetes, dinosaurios, bueno, y ellos van a ir armando una dinámica. Por supuesto, del mejor de los casos, digo, ¿no? Hay casos en los que los chicos les cuesta, por ahí cada vez más, lo simbólico, ¿no? Entonces ahí a veces lo que se dice desde el psicoanálisis es cómo prestar cierto simbólico, no que uno vaya construyendo, no que espere todo el tiempo que el chico haga, sino que uno también ponga su cuerpo para prestar eso que en principio no aparece, ¿no? Podría ser que alguien venga, que juegue 2 minutos y que enseguida quiera pasar a otro juego. eh, entonces ahí quizás, bueno, haya que forzar ese primer momento bueno, de hacer como el par con el otro, ¿no? No que el otro se quede solo con ese vacío, sino, bueno, intentar eh, prestarle significado, prestarle juegos, ideas, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Digo, quizás eso se ve mucho con los chicos, ¿no? Ahora esta cuestión de que a veces aparece mucho la irrupción del cuerpo, de querer levantarse, de querer hacer algo más físico y que cuesta quizás armar historias, ¿no? Antes los chicos armaban más historias, ahora eso está un poco, bueno, que hay que incentivarlo, pero que también si uno lo incentiva, eso está, digo, no es que los pibes no pueden hacerlo, sino que es esto, yo a eso por ahí lo nombro como, bueno, prestar simbólico, prestar ahí herramientas, estructura, ponerse uno a veces a jugar, no esperar que el otro se siente y juegue, ¿no? Porque si no, estamos, eh, bueno, son maneras también, ¿no? Por supuesto que también hay momentos y momentos de los tratamientos que uno quizás
espera otra cosa, pero en principio, digamos, ¿no? Esto, prestarle también el cuerpo al otro para ver qué hay, ¿no? Eh, bueno, ustedes saben que Winnicott va a hablar mucho del objeto transicional, que es como un fenómeno, y que eso se va a poner eh, en juego en este espacio, ¿no? Dice, bueno, del fenómeno transicional al juego, luego el juego compartido y finalmente la cultura. Eh, Rescata un poco el juego y la confianza. Dice, para que se dé el juego, el bebé necesita haber desarrollado confianza en la figura materna. Ustedes saben que habla de la madre suficientemente buena, que la madre suficientemente buena es aquella madre que a pesar de todo lo que le pasa, digamos, eh, está para ese hijo o se presta para ese hijo. eh, ¿No? No es que no le pasa nada, sino que es capaz de atravesar eso que le pasa para, ¿no? Estar con ese hijo. Eh, el tema de la confianza va a ser algo importante también, me parece que lo rescato porque se habla mucho de la confianza hoy, no sé, no me siento confiado, no tengo autoestima, ahora no me sale la palabra con la que siempre vienen mucho los adolescentes en relación a la confianza, no es confianza, pero bueno, es un sinónimo, eso se escucha mucho. Entonces, la confianza va a tener que ver en cómo se estructura la relación con el otro. Y no puede pasar, ¿qué pasa hoy? Que hay mucha duda o mucha vacilación con esto de la autoestima, eso, ¿no? Mucho esa palabra aparece, la autoestima. eh, Generalmente, a ver, también yo hablo mucho de la clínica porque también es lo que llega, ¿no? Por supuesto, no estoy hablando de aquellas personas que están bien, sino que estamos pensando, bueno, si bien el juego es como algo que posibilita, yo traigo mucho la parte en la que eso no funciona, ¿no? Por eso hablo como de la clínica y por ahí traigo algunas palabras. Sí, Gladys, decime. Sí, nota a pie de página. Igualmente me parece que en el juego pueden aparecer características que aparecen, emergen y que está copado de que aparezcan, más allá de la clínica. Sí, por Eh, supuesto. digamos, qué sé yo, no sé, me acordaba, digamos, yo trabajando en cárceles. Digamos, a mí me costaba mucho jugar con los internos, ¿por qué? Porque yo soy tramposa, genéticamente tramposa. Cuando juego voy a hacer trampa. Entonces, era como que si me ponía a jugar con los internos, era como que le iba a mostrar más de lo mismo, que tenían que transgredir normas y reglas, y no estaba bien. Entonces, Ujú. generalmente trataba de no jugar con ellos. Ajá. Digamos, Ah, me mira. parece que en los juegos suele aparecer las características también de cada una de las personas, más allá de la clínica, ¿no? Va, Sí. debo tener algo de clínica para tratar, Sí, pero que seguro, obvio. A ver, igual me parece interesante lo que decís, porque también, a ver, uno puede pensar a veces que en el psicoanálisis se usa bastante, que es la posición de semblante, digamos, ¿no? Uno podría decir, bueno, vos, sabiendo que sos tramposa, bueno, ¿cómo te inhibís en ese punto, digamos, ¿no? Como terapeuta, digamos, ¿no? Si se puede, o como, bueno, porque a veces uno sí, hace de semblante como para, obvio. bueno, con este me voy a hacer la tonta, a ver si me hace trampa él, a ver si me quiere No, pasar por encima. yo lo que buscaba de estrategia es, bueno, por ahí Alejandra sabe, digamos, en terapia ocupacional suelen haber practicantes, digamos, tenemos 3 prácticas clínicas, con lo cual yo tenía alumnas practicantes. Entonces, cuando venían las alumnas, ellas organizaban el juego. Digamos, ahí me corría yo del rol de coordinadora, de dar las reglas y qué sé yo, y yo era una más jugando, con lo cual ellas me tenían que retar a mí si me veían que yo hacía trampa. Si no me veían, listo, olvídate. Claro, bueno, pero me parece Es que una está estrategia. bueno.
Sí, sí, está bueno que aparezca lo personal, porque se me ocurre que eso está, y también cómo hacer con eso cada uno. A mí me pasaba con un chico, con un paciente, que el paciente venía con algunos dificultades para leer, para aprender a leer y para escribir. Tenía 7, 8 años, y por ahí a mí lo que me pasaba era que me daba... eh, que con esta cosa de la empatía, no sé, me daba como una lástima, me ponía mal, que el chico siempre venía con todo su esfuerzo. La verdad que fue un caso difícil porque por ahí lo llevé al control, y en el juego yo siempre lo terminaba dejando ganar, ¿no? Por esta cuestión eh, no sé, de algo mío, era algo mío. Y bueno, en el control dice, bueno, pero ganale, pero estás jugando, pero vos jugale. Y la verdad es que eso despertó en el paciente algo totalmente distinto, que era algo mucho más vivo, venía con toda una cuestión de un duelo, de un abuelo, bueno, no importa, donde el chico se empieza como a despertar con eso, ¿no? Es tratarlo como sujeto en algún punto. Y en ese caso a mí me sirvió porque estaba bastante obturado eso. De- con otros pacientes habrá que uno se deja hacer trampa, con otros habrá que hacerles trampa. Digo, me parece que ahí empieza a uno a pensar cómo actuar con ese sujeto, digo, ¿no? Para empezar a enganchar la modalidad y que uno no siempre está igual que el otro. Digo, yo trato de no ser siempre la misma, sino que de acuerdo al paciente, bueno, por supuesto que esto no es de la nada y a veces puede salir mal, pero cómo posicionarse frente a eso. ¿Por qué? Porque el juego en algún punto va a mostrar una modalidad. Esto lo vamos a ver mucho más adelante con Lacan, pero digo, una modalidad de goce, va a decir Lacan, ¿no? No lo va a decir así en relación al juego, pero es lo que vamos a ir llevando. Y que el goce implica algo de sufrimiento, algo de la posición de él, digo, ¿no? Algo también a veces del deseo, pero también está lo mortífero en eso. Bueno, va a ser algo que vamos a ir ubicando. Entonces me parece que en ese punto sí es interesante, bueno, cómo aparece esa modalidad de goce en el juego y qué hace uno con eso, digamos, ¿no? Eso va a ser como la idea hacia dónde vamos. Pero bueno, me parece como interesante tu ejemplo también para ver cómo uno se posiciona, digamos, con lo que le pasa a uno, ¿no? Porque uno trabaja, la herramienta de uno es su palabra. Por eso también es interesante, por lo menos en el psicoanálisis, es el analizarse, digo, no llevar algunas cosas cuando algo hace obstáculo, che, acá hay algo mío, digamos, ¿no? Bueno, me parece como interesante ese ejemplo. Seguimos con Winnicott. Estamos hablando de la confianza. Bueno, después el juego y el cuerpo implica la manipulación de objetos, el placer y cierta excitación corporal. Bueno, él dice eso, habla ahí del cuerpo. A mí me parece interesante el tema de la excitación corporal porque ustedes saben que desde el psicoanálisis siempre se va a estar pensando también en la sexualidad. Freud trae ese tema, que en su momento es un tema tabú. Él empieza en El creador literario y el fantaseo, que es el texto que vamos a ver la próxima. Es un texto de 1900. En ese texto, igual está cerca de escribir tres ensayos para una teoría sexual, que es un texto súper importante de Freud, porque es un texto donde él habla de la sexualidad del niño y en ese momento es un poco tabú ese texto, ¿no? A Freud lo tildan de pansexual porque él habla del niño como un perverso polimorfo. Bueno, digo, no nos vamos a meter de lleno con ese texto, pero es un texto súper importante para el psicoanálisis, para pensar, porque también ahí empieza a ubicar el concepto de pulsión y eso es algo que va a estar presente también para pensar el juego, para pensar, si quieren, el deporte, para pensar algo de la modalidad de goce. Bueno, ¿qué pasa con la pulsión y la pulsión sexual, ¿no? Por supuesto que después él cambia, esto va a hablar de pulsión de vida, pulsión de muerte, y dentro de la pulsión de vida va a estar la pulsión sexual. Pero en los chicos hay excitación también en los juegos, sobre todo en los juegos corporales. Él va a tener un apartado ahí que habla de la tensión sexual
y de lo muscular. Bueno, eso es algo que se juega también, ¿no? Que digo que no hay que ser ingenuo con eso, porque me parece que aporta, digo, ¿no? En esto que yo les traigo de los chicos que a veces que no se pueden sentar, que están en la clase, la hiperactividad, nenes que están en sala de 6 y se siguen tocando, se siguen, ¿no? Y que uno dice, bueno, pero ¿qué pasó ahí? Que eso no se cortó, digo, ¿no? Por eso digo, hay algo que se está extendiendo un poco, que lo podemos pensar. Desde el psicoanálisis lo vamos a pensar un poco como, bueno, la caída del orden simbólico, del lugar de las instituciones, de dónde está el saber y qué pasa un poco con los chicos. Cualquier concepto que yo diga y ustedes no entiendan, les pido que me frenen, porque yo a veces voy un poco, y como son por ahí de otras carreras o de otros, bueno, nada, que cualquier cosa me pregunten, pero estamos viendo esto de un poco, bueno, cuál es el lugar incluso del docente, eh, del de la maestra, del terapeuta, qué lugar tienen para los chicos, ¿no? Hay algo de eso que está un poco caído. Antes, bueno, el docente era súper respetado, ahora eso está totalmente fuera de lugar. Entonces, digo, hay un corrimiento de las reglas, va a estar relacionado con lo simbólico, con las reglas, con la caída del docente, con el saber en Google o en la tecnología, digo, la inteligencia artificial. Hoy está todo como en ese punto. Entonces, bueno, digo, hay que hacer ese lazo con el niño, con los niños, para que la palabra tenga un efecto, digamos, ¿no? Si no, es como que, bueno, nada importa. Por eso también hoy escuchamos mucho a los padres que vienen, como, bueno, a mí no me da bola, este es esto de los límites. También el juego en ese punto nos va a servir para pensar en el juego reglado, bueno, de qué se trata, si hay un chico que puede romper o no. Digo, porque a ver, si uno rompe el límite en el juego, hasta quizás vale. El tema es que eso sea siempre la modalidad que tenga la persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí también me parece importante. No me quiero ir de esto del cuerpo y de la excitación que nombra Winnicott, porque, bueno, me parece que también hay algo de eso hoy. Bueno. ¿Cómo ubica él las funciones del juego? Bueno, va a hablar de la constitución del self, permite la integración y la aparición del verdadero self, como ese verdadero ser. eh, la creatividad, todo juego implica un uso creador de la realidad. También va a hablar de el juego, que es el lugar natural donde el niño puede ser encontrado por el analista. La psicoterapia ocurre en la superposición de las zonas de juego del paciente y del terapeuta. El juego puede ser satisfactorio cuando hay placer y se tolera cierta dosis de ansiedad. Compartido, evoluciona de ser solitario a ser un espacio compartido. Y generador de la cultura. La cultura, el arte y la religión son extensiones adultas del juego infantil. Em, Freud también lo va a pensar en algo así. eh, pero bueno, no necesariamente tampoco hoy, digamos, ¿no? Quizás hoy el juego sigue en esta versión adulta, está muy con esto que hablábamos de adultos que juegan a la Play, juegos en el celu, bueno, eso está. Eh, bueno, puntos claves que sintetiza Winnicott. Bueno, el niño que juega habita un espacio donde no se admitan intrusiones, ese espacio no es interno ni externo, utiliza la realidad externa al servicio de su mundo interno. Es una zona donde se experimenta creatividad y se construyen vínculos. El fracaso en la posibilidad de jugar afecta la capacidad futura de vivir experiencias culturales. Y esto es interesante porque aparece la cuestión de la frustración, digamos, ¿no? Y ahí también es un tema que es súper importante. Bueno, ¿qué pasa cuando el chico pierde? Digo, ¿no? Ya sabemos que hay edades que eso es mucho más difícil y que uno espera que con el tiempo eso pueda ser tolerado, ¿no? Pero también con lo que nos encontramos es que está difícil, digamos, ¿no? Eh, que los chicos puedan eh, aceptar un poco, a veces perder,
o se frustran, se ponen mal, o que el otro gane, o si no empiezan enseguida a querer hacer otro juego para compensar ese que perdieron, ¿no? Bueno, por ahí también eso empieza a definir. Hoy se habla mucho de la tolerancia y la frustración. Eh, También me parece que es importante ubicar en cada caso cómo eso se da, digamos, ¿no? En qué momento, de qué manera, eh, si es en todos los juegos, con qué tiene que ver, digamos, ¿no? Si no empezamos como también a meter en la bolsa la cuestión de la tolerancia y la frustración, entonces no toleran nada. No, a veces sí, a veces depende del juego, a veces depende con quién, y eso también nos va a dar como una idea de, bueno, de quién es ese sujeto, qué le pasa a ese sujeto. Bueno, más o menos, igual después le voy a pasar el texto del libro de Winnicott. Yo recorté algunas cosas nada más. Eh, a ver, antes de meternos con el tema del deporte, está un libro que se llama Juegos Inocentes, Juegos Terribles, que tiene cosas como muy interesantes de Graciela Jaynes, no sé si la conocen. Eh, que bueno, ella habla mucho de lo que genera el juego como caos, el juego como vacío, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con un chico cuando dice como que el juego es la posibilidad de habilitar múltiples escenarios, ¿no? Entonces uno puede habilitar un escenario más caótico, un escenario de incertidumbres. Por ejemplo, habla de la adivinanza, como qué pasa cuando hay que llenar una respuesta, qué pasa con ese vacío. Esperen que, a ver, lo voy a leer un poquito. Eso me parece como súper lindo. Bueno, a ver si lo encuentro, si no se los... Bueno, por suerte lo marqué, pero ahora... Bueno, bueno, no lo encuentro. A ver, ¿dónde está? Es hermoso eso que dicen. Mm, ujú. Bueno, no lo encuentro. Ya lo voy a encontrar. Vamos a pasar al tema del deporte. Así habilitamos eso. Y después cuando lo encuentre, se los marco. Es muy lindo este libro. Por ahí no aporta nada nuevo a todo lo que venimos diciendo, pero lo dice de una manera como muy interesante. Em, bueno, vamos a tomar algo de lo que dice Huizinga, que también él va a hablar un poco de la historia del juego para meterse en el juego y el deporte. También es un libro interesante que tengo en PDF si alguien lo quiere. Y habla más de la cultura, ¿no? Él lo que dice es que la cultura nace en forma lúdica. Dice, el juego revela su presencia en formas competitivas, pero también en las manifestaciones de la vida humana: ritos, cultura, saber, justicia y poesía. El hecho lúdico se manifiesta así como el primer acontecimiento humano generador y promotor de la cultura. Nos menciona tres aspectos principales. El juego es una actividad que hacemos por naturaleza, libre y nadie nos obliga a hacerlo.
nos sirve para crear experiencias. Acá se acerca un poco a lo que dice Winnicott, que aunque sean fantasías, nos ayudan a tener conciencia sobre nuestro entorno. Jugar nos acerca a la competencia y está la creación del deporte, por lo que el juego es en sí un deporte. Bueno, después tomamos algunas ideas de Roger Caillois, dice, ya que introducen por el lado lo relativo a las ficciones y por otro lo relativo al placer o más bien su más allá. El juego es ocasión de gasto puro, de tiempo, de energía, de ingenio, de habilidad y también de dinero. En cuanto a los profesionales, deben pensar en la prima, en el salario o en la remuneración. Está claro que en ello no son jugadores, sino hombres de oficio. Cuando juegan es algún otro juego. Nótese también la diferencia del juego sobre el juego, de la ficción sobre la ficción, que constituye el profesionalismo. De aquí introducimos la clasificación de juego que lo discrimina en competencia, juegos de azar, de simulacro o del vértigo. Y aunque el deporte se localiza en el primer grupo, también consideramos el tercer grupo. Los juegos que hacen a la puesta en escena, ya que veremos, son estos los explicados por Freud, bueno, en distintos pasajes de su obra. Bueno, eso es un poco el por qué nos acercamos al deporte. Eh, Ustedes saben que, bueno, el deporte puede ser un deporte solitario, como el juego, un deporte grupal, digamos, de competición, o por ahí no, es solamente que practica un deporte. Hoy encontramos mucho el vínculo entre, bueno, juego y deporte. Muchos chicos hacen deporte, ahora no siempre eso significa que es un juego, digamos, ¿no? Porque ahí está también ese lado donde el deporte se empieza a convertir en un exceso. Entonces el chico ya no juega, sino que, bueno, simplemente, que esto se ve mucho en algunos ámbitos, en el tenis, en el fútbol, ¿no? Deportes donde el juego deja de ser juego y se convierte en una cara feroz de lo que hay que hacer, podríamos decir, bueno, el imperativo del super yo a veces ahí como, bueno, chicos que no pueden disfrutar nada, eso también me parece como muy de la época. eh, Esperen que, bueno. El juego, el deporte también lo vamos a pensar como venimos pensando en relación también al movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque, por supuesto, el deporte va a implicar el uso del cuerpo. Entonces, cuando alguien puede, digamos, ponerse al servicio de un deporte, cómo lo hace, cuando o cuando alguien se lesiona en un deporte, digamos, también más allá de, por supuesto, del estrés de lo que significa la actividad física en sí, bueno, ¿qué hay atrás de eso? Em, Bien, se está acabando un poquito el tiempo y necesito que hagamos algunas actividades. Em, a ver. Bueno, yo tenía pensado dos actividades un poco, primero, un cuento que quería mostrarles, que quería un poco para abrir una actividad con eso, y después una actividad personal, si llegamos y si tienen ganas de hacer. En principio, les quiero poner un cuento para que escuchemos sobre juego. Yo se los voy a compartir y si no se escucha, me dicen. Eh, si no, les mando el link y lo abrimos desde ahí. Pero en principio voy a tratar de ponérselos desde acá, compartirlo y todo eso. A ver. A ver.
¿Se escucha? ¿Se escuchó? No, No, no se yo escuchó no lo nada. escucho. Ok, a ver, pruebo de vuelta y si no, salgo y lo hago de otra manera. ¿No? Bueno, esperen que lo voy a poner entonces de otra manera. A ver si así. eh, lo pongo acá. Bueno, ahí va, me dicen. Esperen. Ahora me dicen si se escucha o no. ¿Está bien? Semana pasada estuve en Buenos Aires y me llamó muchísimo la atención ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, voy. Sí. la cantidad de veces que escuché la palabra dólares. Se oye más la palabra dólares que la palabra boludo, que hace 10 años era la más usada. Antes todos los argentinos de cierta edad usábamos la muletilla boludo al final de cada frase. Ahora usamos la muletilla dólares. Y enseguida me vino a la memoria la figura de Enrique Polito, que era el loco de mi pueblo. Él tenía una teoría, ahora entiendo que era un adelantado, tenía una teoría en la que aseguraba que solo era necesario cambiar las palabras pesos por la palabra puntos y la palabra meses por la palabra vueltas para que el mundo fuera un paraíso. La obsesión de esa idea descabellada lo convirtió en el loco de Mercedes. La teoría de Polito puede resumirse así. Si la unidad monetaria del mundo, en vez de llamarse dólares, pesos o euros, se llamara puntos para todo el mundo, puntos, y a los meses le dijéramos vueltas, la vida sería un juego de mesa y el mundo sería un lugar más divertido, más justo y sobre todo menos doloroso. Al comenzar cada vuelta, por ejemplo, el jefe le da al empleado una tarjeta que dice, enhorabuena, gana 1000 puntos. El día 5, el empleado recibe en su casa otra tarjeta que pone, pierde 30 puntos, firmado Endesa. Y otras tarjetas similares con las que sigue perdiendo puntos. El empleado no se preocupa porque en la siguiente vuelta ganará otros 1000 puntos. De este modo, aseguraba Polito, las personas comenzarían a ver la vida como un divertimento y no como un lastre. El dinero, es decir, la necesidad de poseer, y el tiempo, la necesidad de perdurar, se convertirían en un desafío lúdico, en un juego. Según el loco de mi pueblo, resulta mucho más triste decir me faltan 250 pesos para llegar a fin de mes que decir con 250 puntos extra paso de vuelta. Ahí está, decía, la clave de la tristeza humana. La gente necesita una inyección de optimismo, una señal permanente de que todo es un juego. Fíjense qué diferente sería nuestra relación con los mendigos, nos decía Polito conversando en la plaza. En vez de darles monedas por la calle, les daríamos puntos y nos sentiríamos jurados de las Olimpiadas. Pasaríamos al lado del ciego y diríamos 9 puntos para el ciego. Nos acercaríamos al rengo y diríamos 7 puntos para el rengo. Sus arengas, las de Polito, eran ampulosas y nosotros, los adolescentes de entonces, lo escuchábamos embelesados. Decía Polito, pongamos que un ladronzuelo roba 200 puntos. Entonces la policía atrapa al ladrón y le da una tarjeta. Pierde 6 vueltas. El ladrón se queda un tiempo X sin jugar, pero no se siente preso, porque es muy feo estar preso, decía Polito. La obsesión del loco de mi pueblo lo llevó en su juventud a llamar sistemáticamente puntos y vueltas a los pesos y a los meses. Así se convirtió en el loco más famoso de Mercedes. Los chicos del pueblo le tirábamos piedras, los mayores lo trataban con sorna, las señoras grandes se cruzaban de vereda cuando aparecía. Desde los años 70 había intentado demostrar que el mayor error económico del mundo era semántico. El problema es que sus teorías ocurrían en la plaza de un pueblo, por lo que fue mucho más fácil declararlo loco que ministro de Economía. Si ahora viviera, Polito se sentiría orgulloso. Bien. Esperen que lo pago. Bueno, ¿qué les parece el cuento de Cassiari? A ver, Hermoso. ¿por qué lo traigo? Un poco lo traje por esta cuestión de cómo algo se puede nombrar y qué significa una cosa o qué significa otra, ¿no? Digamos, el uso del lenguaje, digo, cómo cambia si uno le dice puntos y vueltas, ¿no? Cómo algo puede ser totalmente distinto, qué valor tiene esa palabra a veces. Y me parecía como interesante que a veces uno nombrando algo de otra manera, eh,
cambia algo del sentido, ¿no? Como ese sentido. Pero bueno, un poco los escucho a ver qué les parece, porque bueno, si alguien quiere comentar algo. Hernán, ¿querías hablar? No, no, por favor, andamos con la yo después sigo. No, a mí me gustó, digamos, lo que sí, digamos, por ahí, me parece que, digamos, yo no sé si cambiar los nombres a las cosas, si esto modifica, me parece que lo que modifica es el valor que la persona le da a la cosa, más allá del nombre, pero es una opinión completamente personal. Bueno, dale, acepto, me gusta. Hernán. Ah, sí, yo pensaba justamente que, por ejemplo, dentro de lo que es la economía y sobre todo la teoría política, algo que se usa mucho también, lo que tiene que ver con la cuestión electoral, la lógica o la escuela llamada como teoría de los juegos, donde se utiliza mucho para evaluar el comportamiento de los sujetos en un mercado, ya sea un mercado de consumo o en un mercado electoral, una lógica lúdica, muchas veces como extrapolando lo que es el dilema del oprimido, haciendo juegos de cómo la gente elige, cuáles son las ponderaciones internas que utiliza la gente para elegir en diferentes contextos y frente a diferentes personas, y eso es una lógica del juego. Eh, Está bueno Se esto que hacen traes, como la verdad que múltiples simulaciones. Sí, el dilema dale, este dale. del oprimido, que es como un juego, qué es lo que la gente elegiría frente a una situación. Bueno, estas matrices de decisión que se dan en función de este dilema del oprimido es el que se utiliza muchas veces en macroeconomía para definir como políticas económicas y en la cuestión electoral para definir, bueno, cuáles son las mejores posiciones que candidatos pueden llegar a tomar sobre ciertas temáticas, siendo que eso va a hacer que pierda algunos puntos con algunos electores, pero que gane con otros, para ver cuál es la posición óptima para ganar más puntos. Son como estos códigos que está bueno. Y bueno, se llama teoría de los juegos, así que toda la lógica lúdica está mucho más presente y nos atraviesa desde lugares mucho más grandes donde de repente uno está acostumbrado a decir, no, el juego es una cosa para chicos o es poco serio. No, bueno, sí, tal vez si fuésemos más conscientes cómo el juego nos determina y nos acompaña durante toda la vida, tal vez no estaríamos alienados de las maneras que estamos, ¿no? Bueno, sabes que es reinteresante porque yo estoy muy acostumbrada a pensar la cuestión de siempre del caso por caso y vos me traes algo como mucho más, ¿no? Sí, macro, grande, y me hace pensar. Y aparte hablabas y me hacías acordar al juego del calamar, ¿no? Porque ahí hay algo que se ve todo el tiempo en, digamos, ¿no? Esta posición, quizás mi asociación libre entre el juego del calamar y lo político, bueno, no asume, pero eh, me parece que hay algo de eso, ¿no? Cuando uno empieza jugar y se empieza a poner en juego otra cosa que tiene que ver con estas elecciones que uno hace, ¿no? No sé si la vieron, pero es re impresionante cuando empiezan a elegir seguir en el juego, ¿no? A pesar de, ¿no? Hay algo ahí, esa lógica que me parece que también por Sí, eso la serie impacta un poco. Dale, te y escucho. además, por ejemplo, estas cuestiones, porque como los contenidos audiovisuales ahora, los mainstream, los que tienen como mejor eh, eh, que rating, son aquellos que, bueno, estos reality shows, estos reality game shows, ¿no? Por ejemplo, como Gran Hermano, donde todo el tiempo está presente el juego y cómo juegan. Y no sé qué se entiende como juego en esa circunstancia. Hay gente que está viviendo, que está conviviendo y que está utilizando la convivencia como un juego. Bueno, no sé, habría que o sea, pensar la lógica lúdica en ese nivel es como, bueno, pensar, bueno, la, cada decisión de nuestras vidas es un juego, puede ser entendida desde ese lugar, nuestras amistades, los vínculos que elegimos reforzar y aquellos a los que elegimos extrapolarnos, las ideologías a las que suscribimos, son todas elecciones dentro de un juego para ver cuál es la que nos da más puntos. Sí, por ahí lo que quería sumar, no sé si suma o no, pero me parece que está todo muy atravesado. Yo de economía no entiendo nada,
Pero sí, me parece que todo está muy atravesado por la cultura, por las sociedades en las que vivimos. Digamos, Hernán ponía el ejemplo de Gran Hermano, en donde, digamos, hoy en Instagram todo el mundo sube fotos de cuando estás bien y estás feliz y le sacan la foto al postre que se están comiendo, digamos, al celular que se compraron, digamos, es todo para mostrar y me parece que Gran Hermano no deja de ser opinión completamente personal, digamos, es esto, es como mostrar una gran vidriera de 11 tipos y mujeres que están metidos ahí adentro y que hacen lo que, nada, bien. Si me pagan yo voy, digamos, nada. Igual es interesante lo que dice Hernán, porque él dice, bueno, a ver, si Gran Hermano fuese un juego, en todo caso, donde cada uno hace su juego, está bien, pero él trae esto, bueno, pero están viviendo ahí. Se me ocurre que eso, que cuando uno sube 1000 fotos a Instagram, qué sé yo, no hay un juego. Si eso hubiese sido un juego detrás, se me ocurre que, bueno, habría otra cosa, habría una elaboración, habría un semblante. El tema es que eso es la vida, digamos, ¿no? Me parece que ese es el punto. Sí, Bueno, y pero a mí lo que me decía Gladys pasa, también, no, que me no, hacía perdón. pensar, Sí, 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 no, dale. no, sí, dale, dale, dale. No, no, no. Bueno, si querés, aporto este tema de en este sistema capitalista y ahí es donde entra el tema de la exclusión y pasa mucho que yo veo con mis, digamos que no es casualidad que yo digo mis pacientitos, los niños se encuentran totalmente excluidos en este sistema capitalista, porque si no sos bueno, no sos parte del juego. Es decir, no, la mayoría no participa en un club, si no sos Messi, no pueden entrar, ¿entendés? Ese es el tema de es que tenés que ser número uno, tenés que ser, digamos, ahí el juego, digamos, tenés que ser productivo. Es decir, y ahí es juego, es decir, son niños. Pero si no sos bueno, no te llaman, no querés ir, sos víctima de burlas, es decir, y estamos hablando de juego. Padres que presionan a los mismos padres, esta autoestima que tiran abajo, no, no es bueno, por eso no lo llevo. ¿Y el juego dónde queda? Digo, Sí, sí, sí. No, yo lo que me había quedado pensando también, en función también lo que decía Gladys, y no sé, tal vez las redes sociales y la manera en que tenemos de vivir ahora sea todo un juego. O sea, eventualmente los Instagramers y los YouTubers generan contenido y suben fotos o videos en función de cuántos views o likes o seguidores más tienen. Que eso rápidamente lo monetizan. Entonces, muestran lo que es mejor para su juego. Obvio. Y Imagínate. es fácilmente seguible, o sea, son más puntos. Esos puntos se transforman en canjes y negociados con empresas. Es un juego. Tal cual. Aparte, imagínate, yo pongo, digamos, yo no tengo drama de hablar de mi vida personal, digamos, no me molesta. Digamos, divorciada, sola, mi hijo se fue a vivir a España. Conseguime un novio. Digamos, ¿qué te dice todo el mundo? Ponete Tinder. Y entonces tenés que mirar a los tipos como si fuera una vidriera y poniendo corazón o crucecita. Déjame de joder. Digamos, es esto de, parece que es un juego donde estoy mirando muñecos y eligiendo a ver cuál es el muñeco que más me gusta y por ahí el muñeco que te hace, como es match, encima es un tarado, viste que vos decís, no, que te pide fotos de los pies, no, déjate de joder. Eh, entonces, me parece que es esto, digamos, y si lo hablas con alguien de la edad mía, te dice, y bueno, pero tenés que elegir a 60, te vas a tomar 60 cafés con cada uno y ahí seleccionás, Marta, digamos. Obviamente yo Bueno, pero pertenezco a ahí, otra generación, digo, uno se pero puede prestar a digamos, eso o pero no, porque es lo que un decía, juego. uno se presta o no, ¿no? Por ahí, a ver, me parece que está bueno y quizás es complejo tomar como, bueno, la subjetividad o la masificación, ¿no? María Alejandra traía lo subjetivo, ¿no? Ese Eh, chico, ese niño, ese padre, ese que queda excluido. Hernán nos trae, bueno, ¿no? El stream, la gente. Se me ocurre que es esto, es, bueno, no es para todos, digo,
no es para todos esto de el stream o aquella persona que puede hacer uso de su imagen, de su semblante, con chicos que, por supuesto que eso no, ahí hablamos de la autoestima, de la falta de confianza. eh, Quizás lo que se me ocurre es estos chicos que hoy laburan con el stream, laburan desde su casa, Sí. cómo pueden hacer uso de su imagen, su cuerpo, no les importa, digo, ¿no? Como que hay algo que es súper interesante para tomar de estos pibes que decís, bueno, mirá cómo se ríen de ellos mismos en algún caso, o cómo llevan su- su- sus anécdotas, sus peleas. Digo, bueno, lo usan a su manera, es una herramienta que encontraron. Después veremos qué pasa, pero en algún punto uno podría decir, bueno, también está como toda la cara de si se autoexplotan a sí mismos y ahí lo tomamos a esto de la explotación, pero bueno, en algún punto pertenecen o hacen uso de su imagen, me parece como interesante, es un fenómeno, ¿no? A mí, sí, pero mi pregunta que tiene que ver también como más como de qué lugar teórico nos paramos para intentar definir el juego y a ver si el juego en sí es algo que se define justamente por ser un fin en sí mismo y que está en el nivel de recreatividad, no busca generar ningún otro valor per se, puede Ujú. generarlo, ¿no? Pero no, porque digo, yo creo que todas estas prácticas lo que generan justamente es que en el mercado actual de hoy haya gente que pueda vivir y pueda vivir muy bien jugando. O sea, jugando en este nivel, buscando likes, buscando seguidores, haciendo lo que sea para conseguir. Cosa que me parece interesante. O sea, hay gente que vive muy bien. eh, pero al jugar, no hay nada más que el juego mismo, que la expresión lúdica misma. No generan ningún otro valor. Y digo, ¿cómo sostener sociedades donde ese es el norte? Donde, donde solo se juegue. Donde jugando y por jugar por sí mismo ya alcance para vivir bien. Entonces digo, esta cuestión, bueno, me hago youtuber antes que ponerme a estudiar medicina o ingeniería, porque voy a ganar 5 veces más. Hay una cuestión ahí de la lógica de cómo el mercado se vale del juego como para ordenar nuestras vidas, que me parece que a la larga eh, nos somete a todos. O sea, se siguen beneficiando los mismos de No, siempre. eh, y no sé si estamos generando masa crítica para poder salir un poco de esta lógica. Si estamos generando el valor suficiente. No sé si me ujú, explico es o me interesante. enredé. Eh, a ver, por ahí uno desde el psicoanálisis siempre va a estar pensando en la cuestión del deseo, digamos, ¿no? El psicoanálisis para donde va a llevar es para el deseo. Ahora, si viene un adolescente y dice, quiero estudiar historia, que, a ver, que se escucha un montón, ¿eh? Por otro lado, digo, quiero estudiar historia, pero si soy youtuber, si me dedico a los juegos, voy a ganar mucho más. Y uno dice, bueno, es lo económico, es la plata, digo, ¿no? Me parece que esa es una pregunta como que es interesante porque mm, ¿a dónde apunta, no? Bueno, el psicoanálisis tiene ahí una ética, digamos, que no entra siempre eh, en todos lados, ni siquiera en la psicología, que es la ética, es la del deseo, digamos, bueno, eh, que uno apunte a eso, que va a ser una causa para el sujeto, ¿no? Que no sea porque, digo, en ese punto el valor es la ética y el deseo y no el valor monetario, digamos, ¿no? Ahora, es verdad Claro, que hay algo que está totalmente arrasado, ¿no? En el deseo. claro, no, pero también esta cuestión, digo, el mercantilizar el juego, el volverlo fuente que el jugar sea fuente de riqueza. Y estoy pensando justamente en la gente youtubers que solamente se filman jugando videojuegos. O de repente que surja el concepto de esports y que haya gente que son jugadores profesionales de videojuegos y de eso vive. Y que es una tendencia que se va creciendo. Tal vez cuando el juego o toda la lógica lúdica, todo lo que eso
o los mismos, no, digo, a ver, se me ocurren también los que juegan las cartas Magic Pokémon y que también, y las colecciones y el hacerse, el tener fuente de riqueza, un elemento que estaba pensado para jugar. Cuando todo eso, cuando todo eso atraviesa el juego y el juego se vuelve como, no, siento que el juego como expresión de libertad, de ocio, de creatividad, está siendo como se está transformando en una herramienta más de la alienación de los pueblos, no sé si decir, del capitalismo más acérrimo que dice, bueno, te voy a ganar con tus propias armas. Bueno, y pasa un poco Mm. también esto, de lo que decía María Alejandra, donde de repente, claro, el juego, o sea, como tiene como este otro fin, como ahí, bueno, si el chico juega ir al fútbol se salva toda la familia o algo así, o el exitismo, o cómo se empiezan a formar este tipo de cosas, ya no vale jugar por jugar a la pelota. Si voy a la canchita acá, el director técnico los va a tener a no sé, a los palos y va a estar clasificándolos todo el tiempo. Y si van a los 5 años una nena a teatro o a danza, la maestra igual. Entonces de repente todo con la lógica mercantil exitista del capitalismo y el juego terminó traicionándonos. Bueno, igual, ojo, porque, a ver, se me ocurre que también uno podría decir, bueno, igual no garantiza que uno vaya atrás de eso. Digamos, si yo mañana me pongo a hacer stream porque quiero ganar plata, no voy a tener ni 3 seguidores, digamos, ¿no? Porque digo, por más que yo vaya atrás de eso, intente estudiar y ser, digo, también hay algo de estos pibes que lo crearon. Por eso digo, se me ocurre, ¿no? Eh, que hay algo personal de ellos puesto en eso y que no a todos les sale igual, que no a todos les sale bien. Se me ocurre que tiene que haber algo en relación al deseo y eso que causa. Ahora, hay una moda, hay muchos chicos que lo quieren hacer, sí, no todos llegan, digamos, ¿no? Eso también es real, como el fútbol. Bueno, ahora hay muchos pibes, pero justamente en el fútbol hay algo que se transforma en esto que decimos, bueno, del deseo, pero también ese plus de más que vamos viendo en los pibes que se superestresan, que empiezan a tener pruebas de fútbol y no quedan y se frustran. Digo, también está como todo eso que te devuelve el mercado. Digo, no alcanza con que un pibe piense que se va a salvar para que eso funcione. El otro día, ahora me quiero acordar. Ah, bueno, el jugador de River, Mastón, o algo así se llama, no me acuerdo bien el nombre, pero es ese chico que es chiquito, 17 años, que es jugador de River, que estuvo en la selección. Bueno, ese chico primero jugaba al tenis eh, y un puesto súper alto en tenis, hasta que de repente cambió de deporte cuando le iba muy bien y pasó al fútbol. Digo, bueno, realmente, creo que River lo fue a buscar a los 11 años, el pibe dijo, no, voy a seguir jugando al tenis y después cambió de deporte. Hay pocos casos así, digamos, ¿no? Y me parece que es interesante cómo alguien deja un deporte individual por un deporte en equipo, cuando el pibe era número uno, número dos, y no sabiendo qué iba a pasar en su futuro. Digo, bueno, hay algo ahí, me parece que es más allá de eso. Por supuesto, pocos casos de eso también, ¿no? Gladys, Sí, eh, igual me parece que es sumamente importante ahí, en el caso de este chico, como de cualquier chico de estos que se explotan, digamos, en el tema de los deportes, el tema de la familia, qué valora, digamos, cómo lo contiene, digamos, como para que él pueda elegir qué quiere hacer y que no sea una presión para. Digamos, porque bueno, para mí el juego, digamos, sea competencia o deporte o lo que sea, tiene una parte que tiene un inicio, un cierre, digamos, es en un tiempo determinado y donde hay un disfrute de la persona. Digamos, en el caso de este chico habría que ver, digamos, si es que realmente la familia pudo contener, digamos, y acompañar en esta elección que él hizo. bueno, igual, a ver, Nunca me lo parece que sabremos. también lo que comporta el juego no es solamente el disfrute. Digamos, el juego tiene, que por ahí es algo que vamos a ver más adelante, pero quizás lo podemos adelantar, porque el juego tiene repetición y el juego tiene
ese exceso, ese plus que se va a hablar como en relación al goce, ¿no? Hay algo del deseo, pero hay algo del goce que podríamos decir es ese carácter medio displacentero también, porque a ver, si el juego es la posibilidad de poder elaborar algo más allá de lo que uno pueda disfrutar, digo, también es eso, digo, a veces los pibes juegan en un recreo a pegarse, digo, no sé, el policía, el ladrón, a perseguirse, digo, ¿no? Como que comporta no solamente disfrute, ¿no? Por ahí puede ser disfrute en el cuerpo, disfrute de correr, pero también muchas veces tiene ese exceso que es, bueno, perdí, bueno, pero vuelvo a jugar. También trayendo un poco el deporte, Ginóbili dice, bueno, Ginóbili, ¿no? Gran figura del deporte. Bueno, yo perdí muchas más veces de las que gané, digamos, y uno podría decir, bueno, dónde está ahí el placer, digamos, ¿no? Bueno, obviamente hay seguramente una satisfacción en el cuerpo, no estamos hablando de cualquier persona, yo traigo estos ejemplos porque los conocemos todos, pero el tipo ubica ahí cómo muchas veces perdió y perdió y perdió, y se me ocurre que ahí lo que sostiene es algo del deseo, es algo de pasar de vuelta por esa situación donde uno podría decir, bueno, evidentemente algo se está jugando más allá de lo que es perder y ganar. Por eso también me parece, a ver, un poco porque uno podría decir, el juego no es solamente disfrute, no es solamente algo creativo, sino comparte otra cosa, comparte poder elaborar, comparte esto de poder expresar, representar situaciones. Em, Iba a decir algo y se me fue de vuelta. Pa, pa. Em, Se me fue. Hablando de Ginóbili, bueno, no sé, mi inconsciente se va para cualquier lado. Eh, bueno, quizás eso, quizás adelantemos algo del goce en Lacan para traer este concepto de pulsión y goce, porque me parece que es interesante. Se me ocurre que desde el psicoanálisis vamos a pensar el juego un poco más allá del deseo, digamos, ¿no? Hay algo de esto de lo creativo, pero también eh, como para ir yéndonos para el lado un poco patológico, es pensar, bueno, ¿qué es ese exceso de más a veces que hay en los jugadores, ¿no? ¿Yo puedo decir algo? Sí, 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 obvio. Bueno, yo juego al vóley, ¿no? Y estoy en un club y nada, hay un montón de chicas desde 12 años, ¿sí? Hasta grandes. Yo tengo 47, así que sigo jugando. Y se presenta siempre esto, ¿no? Hay gente que va y todo el tiempo es frustración, hay gente que no puede realizar la técnica, hay gente que solamente va a socializar, hay gente que la pasa muy mal jugando porque los padres le gritan. Entonces, creo que depende mucho del contexto y de cada uno en lo que pone en ese juego, ¿no? Como decías vos al principio, se ve todo lo cultural atravesado en cómo cada uno lleva ese juego a la práctica. Y ahí se ve todo. Sí, 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 me parece como re interesante porque ahí aparece esto como un poco de lo personal, de cómo uno se ubica en esto del semblante, qué hace uno con eso también, ahí se puede también pensar el juego, en cómo se soluciona. A esas personas que todo el tiempo pierden y vuelven ¿no? Uno dice, bueno, la pasa peor de lo que se divierte, pero ahí también lo que se puede pensar es, bueno, qué placer hay en el cuerpo. Por eso traigo mucho el tema del cuerpo, porque hay algo en esa tensión muscular, en eso, o a veces es el después de jugar un partido que quedan súper agotados, que también hay algo de eso, que es más allá esto iba a decir, ahí me acordé, que muchas veces se habla de la competencia como algo últimamente mal visto. A veces en las escuelas, o por ahí la línea que baja mucho
los docentes acá qué sé yo, en educación física, en Cava, se ve mucho, ¿no? Esta cuestión de no hay que competir, no hay que competir. Y a veces la competencia tiene una cuestión como, bueno, es muy rica para los chicos en el despertar. Después se le suma esta cuestión que tiene que ver con los padres, los adultos, el contexto, qué dicen. Pero hay algo de eso que despierta. A ver, porque mm, se me ocurre que es un poco más el juego, no es solamente, bueno, esto, expresar, crear, sino que también la competencia entra dentro del juego para despertar algo, la cuestión más agresiva también, la estrategia, cómo ganar. Y bueno, son cosas que son interesantes. Ahora, después tenemos para qué se usa eso. Digamos, cómo se usa esa herramienta, porque uno podría decir, bueno, es una herramienta re interesante, bueno, ahora, al servicio de lo peor, bueno, nos podemos, esto que traía Hernán, bueno, al servicio del capitalismo extremo y nos mata, quizás, ¿no? Los juegos del hambre, pero eso está también en el sujeto, ¿no? Eso está en el ser, eso sale uno habla, bueno, Freud habla de la agresividad como algo constitucional del ser humano, eso está en el sujeto, la trampa, decía Gladys. Bueno, eso está un poco en la persona. El tema es qué hacemos con eso y cómo lo usamos. Y también uno estar advertido de eso. Bueno, hasta qué punto, ¿no? Por eso, por ahí cuando uno trabaja con chicos, sobre todo por ahí a veces en los ambientes deportivos, es, bueno, ¿qué sabés vos de vos mismo en relación a eso? Bueno, ok, te frustraste, va mal. ¿Qué hacemos con eso? ¿Querés, no? Si vas a dejar, si hay algo del deseo, si es que en realidad eso te ayuda a seguir adelante, eh, si es una frustración que se puede tolerar, si es algo que te deja en menos, digamos, ¿no? Me parece que no es todo para todos. Eh, pero bueno, me quedaron algunas cosas, este libro que me quedó, que ahí encontré un poco lo que quería, pero que es un poquito largo, o sea que eso por ahí lo retomamos y después quizás hago algún cambio en el programa para ver si nos podemos meter un poquito primero con Lacan y después nos vamos al creador literario, que es como la parte de Freud que es muy hermosa, es muy linda, pero bueno, vemos. Eh, Así que les voy a mandar el de Winnicott, les mando el de algún otro libro más en PDF y les sumo algo para la clase que viene, así ya si lo van leyendo lo tenemos, lo vamos charlando. Bueno, Perfecto. súper interesante los aportes, me sirvió mucho para seguir también pensando cómo seguimos. Bueno, nada, eso. Gracias y cualquier cosa hablamos por mail. Chau, chau. Nos vemos la Genial. próxima. Gracias, nos vemos. Chao.